oye apoñera. Hare ome teko hokuae rupi ñandeve. Jaenamo opyta ñandepy'ape. Hare oñemoeta ñaneape. Queréis papel y tetarareta, chechere Elías Caurey, añade chendive, yañemongetata, ñandiñere, cuae ñandemboroco iguasupe. Jaera, y cabiko, yambuete rupi, yayembue ñandiñere. Oimeño ñanderenta rupi, oyemongetareta. Jaera moco, cuae yembuepe, ya enduta, ya echambae cojeita, ñanderacuay yareta, ñandeñei yareta, ñandeñere. Ya endu. Oñemboa cuere catua vita con ñaneñe, jare ñandereko reta uyeta con ñamucañe, añete con garaco ojo 100% hichupe caraireta vayarajano, en aguilleta con ñamucañe, sino que yara catua vita cotenon de opete vaya ñandepireta, ñanemboe baja ñamboa cuere yeta. Añave oipota con ñemomuecavi, jare ojo ñaneñe rupi, cua yemuereta oyapoa, baituma. Oyapocavi yandeve cua, ¿no? Además, cua tagruseta, baituma oipota yemoneta ñaneñepe, oipotata neipo oyemoecavi ye cua poromboe vaneta, aejo cua se puede jaeva, cuñata ireta, are cuimae michireta y poreta co oyemoforma y puau, are oyapoa en apenti maravico y caiva cua tenta peguana. Ñandeñe cua metem bai puere ñanuiva. Baito y cualquier ñandeñe va ya va y por va ni mie ñandeti jaboñande o coroño me ñandene tanareta si hay que necesario ya después van a ñamo monata ñandeñe porque hay o cuaña ne me identifica como guaraneyico carañe ñandeñe hay co yo que oficialmente hay por constitución política reconocida a nivel nacional, ¿no? O sea yo que va puede uno hijo cuañereta carañe va hay ñandeñe o aparte arroya baite ñande puede ñande manarape ñande miel o tarupi lleva YPT caraireta y putero peñe, ñanemeda ñaneñe porque es reconocido a nivel nacional, o sea, como un derecho ñaneo. Asumir la importancia del idioma guaraní, no solamente en el sistema laboral, si quieres, ¿no? Sino también en las relaciones interculturales. La autonomía indígena está basada precisamente en la cultura de una nación, entonces implica poder tener todos los elementos culturales que conlleva esta cultura para poder implementarla, para poder ejercerla de una manera amplia. Ikavi coñaniñe peñanimiani jariñaniñe ñamominata ikavi yarajaverate donde autonomía indígena. Todo proceso educativo se debe iniciar por algo que conoce el estudiante y en nuestro caso en la autonomía originaria guaraní sería el idioma guaraní que le daría pertinencia cultural iniciar concretamente con bases en los procesos de formación. Ñaneñe haiko tekobeupy jare ijapy. Tetarareta ya echama quereiko ñandeñe impiranta ñande nenta rupi ikaviko ñamomiranta, ¿no? Oimeño yaiko, oimeño ñanoi ñandeivi. Arañave ñamomiranta ñai cua emboroco iguasu autonomía yambojeva. Ñandeñe haiko menti wiranami. Oime ijipi munoi are hanka careta. Hay mañana ya chata querita con ñamomiranta cua ñandeñe cua hanka rupi. Ya echa. El modo de ser y el idioma guaraní debe ser el núcleo o la columna vertebral en el modelo autonómico de la nación guaraní. Para ello, es de capital importancia trabajar en la revitalización lingüística y cultural de la nación guaraní. Son 5 los pilares fundamentales para trabajar en este tema. Pasa por el corpus lingüístico, comunicación, educación, gestión pública y producción cultural. Comencemos por el corpus lingüístico. En este ámbito se tiene que trabajar la normalización lingüística. Es darle el valor legal, social y extender su uso a diversos ámbitos en el lenguaje escrito y oral del idioma guaraní en el territorio guaraní. La normatización lingüística es dotar de alfabetos, reglas ortográficas, normas gramaticales precisas
para el desempeño escrito en diversos ámbitos. Estandarización lingüística es generalizar el idioma guaraní en su utilización, considerando su variedad lingüística, aceptado por su uso a nivel escrito, posibilitando la unificación idiomática, sin perjuicio de una variedad sobre la otra en su utilización oral. Es decir, se puede utilizar el idioma o decir de una manera de acuerdo a la variedad lingüística, pero en la forma de escribir se la tiene que estandarizar. De esta manera permitimos también el fortalecimiento de nuestro idioma a nivel escritura. Asimismo, trabajar en diccionarios con diferentes temáticas es muy importante. Considerar el neologismo. Ahora hay muchos términos nuevos que hay que incorporar al idioma guaraní. Hay que trabajar en bases de datos también donde podamos guardar todo el conocimiento acerca del idioma guaraní. ¿Quiénes son los que tendrían que hacer este trabajo? Tenemos instituciones como el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, instituciones especializadas, y finalmente nos toca a nosotros como guaraní también trabajar en el corpus lingüístico. Ñaneñe, haiko, ñanemuenakua bae. Ocoreño vi, ñemueran cuareta. Yerenduca ñepe, jaremonco ñepe, y cábico, yaendu, ñande ñepe tei, quereiko iru, tentareta rupiteco asa hoy. Jairamiño vi, ñejero atareta, ñande ñepe, jaremonco ñepe. Yamongueta vaera, quereiko hoy teco iru tentareta rupi, teco ñanerenta rupi. Ocoreño vi, ati baire chacareta rupi, añave jaima opaetima, yaiporu ñae cuae bapacareta, no, allá vi cabi con ñande ñe, jare ñande bae cuatia, cuaereta rupi, oye porubi, jare opaño bae irureta rupi, que aquiareta coyapota cuae barabuki, yembo atireta, o porumbori baereta, barabuki yareta, jaramiño vi, ñande teibico. Yayangarecota ñande ñe, ñamomiranta vaera cuae, ñemueran cuareta, ñande ñepe. Ñaneñe, haiko tecopora. Jaéramo, ñañangarecota jese. Ani vaera, ñacaño. La educación es otro gajo importante del árbol de la revitalización lingüística y cultural. Por esa razón es importante considerar la metodología de enseñanza en los diferentes niveles del sistema educativo de acuerdo al dominio del idioma guaraní. En el nivel inicial, que es donde se funda el aprendizaje del idioma, es fundamental que la lengua y la cultura guaraní sea la columna vertebral. Por lo tanto, el profesor o la profesora debería ser bilingüe y trabajar en estrecha coordinación con los padres de familias. En el nivel primario, será importante hacer énfasis en las virtudes del idioma guaraní. Trabajar en el aprendizaje comunicativo será un aliciente, ¿no?, para sentir lo lindo que es el guaraní. Y lo que hay en nuestro entorno se entiende mejor con el idioma que viene desde nuestros ancestros. En secundaria será la fase para producir en el idioma, es decir, lo que se siente, piensa y se observa de la realidad. En la formación técnica se debe explorar las virtudes del idioma guaraní para aportar al conocimiento técnico y la visión de entender el trabajo. En la educación superior, el manejo del idioma guaraní como código de producción de conocimiento será un aspecto fundamental a la hora de aportar a la sociedad con profesionales que, además del castellano u otro idioma, manejen el guaraní. La educación alternativa, por su particularidad, es importante trabajar la revitalización cultural. Es dar la posibilidad a las personas adultas que no han tenido la oportunidad de aprender el idioma y la cultura guaraní. Teniendo personas mayores militantes por el idioma guaraní, será más fácil que ellos busquen alternativa para que sus hijos aprendan el idioma. ¿Quiénes son los responsables de trabajar estos ámbitos? Pues tenemos al Ministerio de Educación, al Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, al Consejo Educativo del Pueblo Guaraní, las instituciones educativas y claro, también todo lo que tenga que ver la comunidad educativa. Finalmente,
Como modelo autonómico guaraní, es imprescindible entender a la revitalización lingüística y cultural como una decisión política de la comunidad lingüística, es decir, de la nación guaraní. Para operativizarla, es necesario plantear modelos de escuela. Por ejemplo, en el modelo 1, el guaraní que vaya como materia y el resto en castellano. En el modelo 2, el 50% en guaraní y el 50% en castellano se tendría que dar las clases. En el modelo 3, el castellano iría como materia y el resto se haría en guaraní. En el modelo 4, estaríamos hablando de una inmersión lingüística, es decir, en el nivel inicial y los primeros cursos de primaria se daría solamente en guaraní. Luego el resto ya se haría en bilingüe. Estos serían 4 modelos de escuela que se tendrían. Finalmente, para ello, que sean los padres de familia los que decidan a qué modelo de escuela envíen a sus hijos. Ñe ñanemo handa. Otuku itarenami. Haenamo ñane ñerupi ñañemo en agua. Iruñevi, yemborucarupi, oiporuta ñaneñe, tenta imborucareta. O para ugreta vai. O pata vai gendareta o moje ñepe. Tu papirereta, oita ñaneñepe. Tentareta je, oita viñaneñepe. ¿Qué apa cuambarabuco yapota? Burubichareta tenta imboruca. O coraño vijei, borocuaireta. Constitución política del Estado. Borocuay yembuere. Jaremborocuay. Ñandeñere. Ley 269. Ñaneñerupi yaikua kinai ko ñandereko. Hechako hese oputu hare omuerakua ñantepua wentuae. Otro gajo es la producción cultural, que se refiere a ferias de libros sobre la cultura guaraní, festivales de cuentacuentos, espacio gastronómico de la cultura guaraní, espacio para los poetas y cantantes, espacio de artes, fiestas, encuentros, espacio de entretenimiento que permita disfrutar del idioma, deporte donde se pueda narrar un partido en el idioma guaraní. Es importante la producción cultural porque es el espacio donde se vive y se siente en el idioma guaraní y se fortalece la identidad. ¿Y quiénes trabajarían en este aspecto? Instituciones, organizaciones, empresas y bueno, todo lo que hace a la comunidad guaraní que puedan disfrutar del idioma y hacer que también la autonomía se sienta fortalecida con estos espacios en la producción cultural. Como han podido ver, es importante nuestro idioma para fortalecer los procesos autonómicos. En ese sentido, urge trabajar en un diagnóstico sociolingüístico y que esto nos conlleve a nosotros trabajar en un plan general de revitalización lingüística guaraní. De igual forma, esto nos tendría que llevar a nosotros para crear una normativa autonómica que nos permita crear una instancia de lengua y cultura para que se trabaje de una forma coordinada y fortalecer de esa forma el proceso autonómico en función al idioma y el modo de ser guaraní. Para eso les invito a trabajar en algunas preguntas para que luego puedan ser también enviados a sus docentes. Muchas gracias. Kerai tapa ñamomyrata ñandeñe ñandemborokuaiguasupe. Mbae ñépe konde repay'u. Mba'épa rejapóta nde anivaera okañy ñandeñe. Ñegui kojayu. Hare hokotyvi jahajéta. Guaranírã jaiko. Hokorãivi ñamanóta. Yo